Me refiero a la maestra Gloria Carrasco. Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Enrique? Mucho gusto, muchas gracias. Aquí saludos a la audiencia. Me da gusto saludarte, Gloria. Bueno, a ver, ¿qué estás haciendo en esta serie que ha despertado enorme interés, pues de la mano del centenario de Francisco Villa, Gloria? Pues mira, hicimos el diseño de arte, se llama Production Design. Es un trabajo que tiene que ver con todo lo tangible que sale en la pantalla. Lo que ve la cámara, pues ahí estuvimos metidos. Cuéntame algo. Yo decía que se has ganado, porque lo sé aparte, te has ganado pues, todos los premios que hay en la industria cinematográfica y de series de televisión muy exitosas, ¿no? Capadocia, bueno, todas esas. ¿Qué representó para ti, en términos profesionales, como reto, hacer esta serie de Francisco Villa? Mira, primero hay que ser experto en historia y en la época de México. Yo venía de hacer otra serie de pre-revolución y pues justo me cayó como anillo al dedo poder seguir investigando, averiguando. Uno de los retos importantes, me parece, fue la decisión de haberla filmado en Jalisco, por muchos motivos, ¿no? Tienen unas locaciones fantásticas, muchos actores del lugar, y conocer esos lugares y tratar de acaparar entender todo lo que es el norte de México en estas haciendas, exhaciendas, ciudades, poblaciones de Jalisco, y poder dar su carácter, pues unos son Juárez, otros son Chihuahua, otros Celaya, etcétera, Zacatecas, poder entender también con el director Rafa Lara, que pues hizo esta gran película de 5 de mayo y decía, wow, batallitas sin caballos, ¿cómo le vamos a hacer con todo esto, no? Entonces fueron como muchos retos, el histórico, el tratar de entender minuciosamente la Revolución Mexicana, que de pronto pues sabemos que hubo y que había unos protagonistas y no mucho más, ¿no? Me parece que tiene la serie de gran valor también. Justo tocas un tema que a mí me gustaría que me dieras tu opinión. De Francisco Villa se ha hablado mucho. Hace no mucho oía hablar a Aguilar Camín a propósito de una lectura de que ubicaba a Francisco Villa como verdaderamente un criminal, ¿no? Despiadado aparte, ¿no? Igual alguno de sus lugartenientes, como el general Fierro, ¿no? Que verdaderamente no tenían empacho en quitarle la vida a alguien. Por otro lado, hay una narrativa que tiene que ver con quizá el discurso oficial revolucionario, donde pues a Francisco Villa lo ponen como un héroe nacional del primer movimiento social del siglo XX. ¿A ti te ha permitido esta serie acercarte al verdadero Francisco Villa? Y en todo caso, ¿cuál es Gloria? Pues mira, me resultó muy interesante. Yo hace muchos años hice una serie sobre Zapata con Demián Bichir, por ejemplo, y esto quizás sea sureña, oaxaqueña, me llegaba muy cerca, ¿no? Como una cosa mucho más de un mito y un héroe más cercano a la tierra. Entonces, por otro lado, descubrir que la revolución pues prácticamente se hizo en el norte. Cuando empiezo a leer más sobre Villa, más sobre todos los protagonistas de la revolución para esta serie, pues resulta que Carranza y Obregón y Calles, el mismo, Huerta, Calles, pues es en el norte. Entonces realmente la Revolución Mexicana tiene un origen y una fortaleza enorme en el norte del país. Eso, de entrada, la frontera, Estados Unidos, todo esto, de pronto me recolocó en un lugar distinto. Definitivamente con Francisco Villa, lo que dices, no tenemos como las dos versiones, o sí el héroe, punto final, o el bandido. Y leer, por ejemplo, los archivos que están en el Instituto de Históricas de la UNAM, en la Biblioteca Central, de una de sus mujeres, y que me parece que se los dio a Martín Guzmán, y leer la otra versión de la otra de sus mujeres. Dicen que se casó 36 veces en la iglesia, pero tiene dos compañeras de vida en el principio de sus movimientos. Creo que una que se apellidaba Rentería, ¿no? Sí, es muy interesante ver los puntos de vista opuestos, ¿no? Opuestos
del bandolero en las mismas cartas y en las mismas fotos y en las mismas historias que te van narrando. Dices, ok, hay puntos de vista, un poco como sucede con la historia, ¿no? La historia la cuentan quienes ganan, la historia se acomoda a la construcción de un país, pero por otro lado, pues hay un ser humano que no tiene no tiene estos intelectuales detrás de él que van haciendo una mística como lo estuvo Zapata. Sí, eso con Soto y Gama, por ejemplo, ¿no? Sí, como Gama y esto. Entonces, él tiene una pasión desbordada por un tipo de justicia que se gana a palos, ¿no? Y eso para mí fue como, ok, a veces dan ganas. Lo bueno es que vivimos en una sociedad aparentemente y en un estado de derecho, ¿verdad? Que a veces lo cuestionamos, pero en este momento de lo que está pasando en el país, y que a 100 años de la muerte de Villa, pues uno lo vuelve a pensar, es decir, a veces es una desilusión decir, híjole, no hay manera, y por otro lado dices, pues sí, luego hay aguerridos que, a pesar de que no nos gusten sus métodos, de pronto esas lealtades con el hombre de campo, sus mismas lealtades con Madero, con el sufragio efectivo y la no reelección, esta constitución de este origen del país, a pesar de esta cosa salvaje y un poco apache, y de atacar de noche, y de ir tratando de entender cómo era posible que tuviera, por un lado, esta capacidad y esta fuerza y este arraigo y esta convocatoria y estos desplazamientos tremendos, dice uno, o sea, la guerra es despiadada. Tuvimos mucha relación, yo estuve trabajando mucho con las imágenes de Otto Dix, que vivió las 2 guerras mundiales, este pintor alemán, sí, que se presenta por un lado el horror de la guerra, en la Primera Guerra Mundial siendo un jovencito, y luego la decepción del ser humano con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto fue un poquito mi punto de partida en términos de qué significa la guerra cuando una sociedad no puede más, se levanta en armas. Entonces es interesante tratar de entender esta épica machista de caballos y balazos, que no necesariamente comulgo con ella, pero que es como se ha dado la historia de Occidente, pues, ¿no? Desde la guerra de Troya y seguimos en las mismas. Gloria, te pregunto por último, ¿por qué teníamos que ver esta serie? Pues mira, creo que a 100 años, de poquito más de 100 años del final de la Revolución Mexicana, me parece que es una buena revisitación entender por qué se originó, qué pasó, cómo se dieron las traiciones de unos a otros y sobre qué está cimentado el país, sobre qué está cimentado nuestra nacionalidad, nuestro apego a la patria y demás. Y de repente es cuestionable en el siglo XXI, donde estamos con los feminismos y donde estamos pensando que no necesariamente todo se arregla a trancazos, y me parece que es importante revisar, entender, tener esta distancia y poder tomar decisiones correctas en términos como cívicos también. Oye, déjame una pregunta. ¿Dónde, si es que tuvieron que recrear, o fue por ahí, la hacienda de Canutillo, que es esta donde se retira el general Villa? Y que es una historia fascinante de esta utopía, o una utopía más en México, de esta de autogestión pequeña socialista, ¿no? Sí, la filmamos en Hacienda Amarilla, todo lo filmamos en Jalisco, todo. Y entonces fue como entender a mí me toca un poco más desde la imagen y la lectura y esta idea también de la Revolución Rusa, ¿no? De esta cuestión socialista, y es muy interesante. Todo lo hicimos en Jalisco. Sí, porque la otra está pues en Durango, ¿no? Canutillo, Canutillo está en Durango. Esa serie se filmó absolutamente toda en el estado de Jalisco, y un pedacito de Michoacán que agarramos, ¿cómo se llama este lugar? Donde matan a Villa. En la... se me fue el nombre, pero bueno, lo hicimos en San José de Gracia nosotros,
que agarramos este límite ahí y que son lugares estupendos, la gente monta a caballo, vive todavía en una situación. A veces uno pensaría, pues, ¿qué pasó? Si la revolución pasó también por aquí. Sí, Parral, Gloria. Parral, En lo Parral. matan y nosotros lo filmamos en San José de Gracia, y de repente son lugares que, pues sí, todo el mundo habla de ello, pasó, pero tampoco cambiaron, tampoco mejoraron mucho las condiciones, ¿no? Del campesinado, por ejemplo. Entonces es como, por un lado, doloroso, y por otro lado, interesante de decir, ok, si una revolución no cambió al fondo, o sea, sí hubo repartición y sí hubo, sí se tomó en cuenta a los más desvalidos de este país, pero a 100 y pico de años de la Revolución Mexicana, pues seguimos con esta necesidad imperiosa de pues eso, de revisarnos y saber cómo se podría mejorar el asunto general. Pero pues eso, básicamente todo se filmó en Jalisco, y fue muy emocionante descubrir estos lugares y encontrarles estos ecos de la historia a cada uno. Pues, Gloria, que tengas mucho éxito como siempre en todas tus producciones. Te mando un abrazo, una felicitación, y vamos a estar muy atentos de ver este documento que nos acerca a una de las realidades históricas del país, que es la vida de Francisco Villa. Te mando un abrazo cariñoso, Gloria. Abrazo, muchas gracias, Enrique. Gloria Carrasco.